Y es el momento de recibir a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX, aquí en Capital Radio. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Bueno, ¿y los mercados cómo están de felices o infelices en tu visión? Bueno, hay que tener en cuenta que el caso de España es distinto a lo que vamos a comentar del resto del mercado. Comentaba yo estas semanas que, claro, había muchas amenazas de grandes caídas porque se reanudaba la guerra. No tenía demasiado sentido tener grandes caídas o esperar grandes caídas porque la reanudación de la guerra había sido claramente un acto deliberado y coordinado con los mercados. Esta semana conocíamos que el número de posiciones bajistas en el mercado de inversores era récord. Y cuando todos los inversores están en posición bajista, abren cortos, la bolsa no cae, todo lo contrario. Entonces, no tenía demasiado sentido esperar grandes caídas. Claro, sí tenía cierta lógica marcar ciertos nuevos mínimos porque el sistema financiero, con ese escenario de guerra, lo que hace es recoger títulos para un posterior rebote. Y en cierto modo es un poco lo que hemos visto. Es decir, hemos visto un mercado en general lateral, marcado ligeramente en ciertos mínimos, por ejemplo en el Dow Jones, pero claro, la caída del Dow Jones no ha sido espectacular ni ha sido importante. En el inicio de la guerra, el 28 de febrero, los recortes fueron mucho más verticales. Estoy poniendo en pantalla justo lo que pasaba en el Dow Jones, que es muy distinto a lo que ha sucedido durante estos días. Ha sido un movimiento de recorte muy tímido. El S&P 500 se ha mantenido mucho más lateral. Intentar abrir el futuro, ahí está. Ese es el S&P 500, súper lateral. Y el Nasdaq sí ha tenido más recorte, pero el recorte del Nasdaq hay que recordar que se ve precedido de unas subidas disparatadas dentro del sector tecnológico. Con lo cual, esa sobrecompra es normal que dé lugar a un movimiento más bajista que los otros dos índices. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al caso del DAX, el DAX continúa igualmente lateral, es decir, continúa exactamente en los mismos niveles de los últimos meses. No hay nada relevante. Y en el caso del IBEX, que es un caso aparte, hay que tener cierta precaución. En nuestro índice pesa mucho más el sector bancario que cualquier otro. Y el sector bancario durante estas semanas está dándonos, todos de la mano, nos están dando resultados. Y son resultados que son especialmente positivos. Claro, si tenemos en cuenta qué ha pasado con el sector bancario durante las últimas semanas, en los últimos meses, y es que había tenido una subida enorme, por ejemplo, el Santander, desde los mínimos que marcó en marzo de 2026, hace 3-4 meses, ha llegado a subir un 42%. Si miramos el IBEX desde esos mínimos, también de marzo, pues vemos que la subida, perdón, el IBEX, el BBV, vemos que la subida ha sido ni más ni menos hasta máximos de un 37%. CaixaBank ha sido el más fuerte y la subida ha sido pues también de un hasta máximos de un 43%, parecido al Santander. Entonces, en el mercado español es más lógico esperar una parada en las subidas o ciertos recortes, más que en otros mercados. ¿Dónde habría que estar en España? Pues, por ejemplo, en Iberdrolas, que yo ya hace un mes o dos que dije, bueno, pues esto hay que volver a estar sin dificultad. En Endesas hay que estar, en Naturgy hay que estar, en Enagas, que hemos venido comentando, hay que estar. Yo comentaba hace unos días que en Repsol había que volver a estar. Pero hay un problema con Repsol. Repsol probablemente va a seguir funcionando bien. Hay un problema. Las petroleras adelantan lo que va a hacer el petróleo. Con lo cual, Repsol, aunque sigue bien durante estos últimos días, podría empezar a frenar ya las subidas porque el petróleo va a empezar a frenar sus subidas. Pero no Repsol frenar después del petróleo, sino antes del petróleo. Con lo cual en Repsol, quien las tenga puede seguir dentro de Repsol, pero ya vigilándolas muy de cerca, porque normalmente las petroleras anticipan lo que va a pasar con el petróleo y no al revés, como teóricamente si el mercado fuera un mundo honrado debería ser. Así es que ese es el escenario de todos los activos. Todo lo demás, Bitcoin, oro, plata, de manera genérica no hay que estar porque están más bajistas. Yo ahora tengo una posición abierta en plata porque creo que va a tener un rebote, además lo he comentado
desde hace ya varias semanas. Va a tener un rebote puntual, pero de manera genérica no hay que estar en ninguno de ellos. Pues ahí tenemos una introducción espléndida. La pelota está botada.